Hola, ¿cómo están amigos, amigas, queridos hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a este nuevo video de este canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana y de verdad todo lo que te pueda servir para tu crecimiento a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quería hacer este video porque estuve viendo algunas cosas que me llamaron la atención en estos últimos años y principalmente en este año que pasó, 2024, y vi un aumento de la defensa y afirmación de una postura escatológica para poder asumir la escatología de la Biblia, ¿no? Y poder interpretar, por ejemplo, la revelación del Apocalipsis, las profecías del Antiguo Testamento, los dichos proféticos de nuestro Señor Jesucristo y la revelación escatológica que tenemos en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y en algunas cartas como la de Jacobo o la de los Hebreos o en Judas o en Juan, ¿no? Entonces, pero principalmente en Apocalipsis, en Daniel, en Zacarías, en Isaías. Entonces, he notado cierta preponderancia de la postura o cierto realzamiento de la postura escatológica amilenialista. Eh, por eso, el propósito de este video va a ser no refutar en sí la postura, porque ya hemos hablado un poco de eso, sino de, de puntualizar algunas precisiones que hacen amilenialistas actuales en las redes. No los voy a nombrar, pero sí lo que voy a hacer es puntualizar sus argumentos amilenialistas, principalmente defenestrando la postura premilenialista, ya sea histórica o, y principalmente, dispensacional, ¿sí? Así que si te gusta este video, por favor, deja un like. Compartilo para que pueda ser de gran bendición si te gustó el material, el contenido de este video. Y si no lo hiciste, te animo a que seas parte de este canal para que podamos seguir creciendo. Ya pasé la barrera de los 500 suscriptores, necesitamos más suscriptores para este pequeñito canal que está para que vos puedas ser edificado desde una perspectiva arminiano-wesleyana muy particular, ¿sí? Así que vamos a comenzar presentando la postura amilenial en general y después puntualizando en algunas aseveraciones de amilenialistas actuales. Entonces, el amilenialismo es esa postura que principalmente arguye que el milenio de Apocalipsis 20, está ocurriendo ahora. Que por lo tanto, el milenio no es, o sea, está la postura central del amilenialismo, el milenio no es un reino terrenal mesiánico de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, sino que es la visualización alegórica del reino de Cristo que comenzó a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión a los cielos, ¿no? Entonces,
El amilenialismo propone en sí que no hay un reino milenial sobre la tierra, que las promesas hechas a el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento relacionado con su tierra, con su rey, con la dinastía de David, que sería para siempre, y se reafirma también en la en la, en la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él reinará sobre el reino, sobre el trono de David su padre, y sobre la casa de Jacob siempre, para siempre. Obviamente desde el amilenialismo se propone que la casa de Jacob, el reino de David, no es otra cosa sino la iglesia. ¿Por qué se da eso que viene de la teología de del reemplazo, donde al iniciarse la iglesia desaparece el trato de Dios con Israel y el nuevo Israel, el Israel de Dios, es la iglesia? Entonces todas las promesas hechas a el pueblo judío se da en la iglesia de Cristo. Esas son más o menos las tesis centrales del amilenialismo. Y por supuesto está el ataque que podemos ver en las redes sociales, más o menos fuerte, quizás velado por el respeto de algunos de estos referentes, tanto de TikTok como de YouTube, que tienen hacia figuras relevantes del dispensacionalismo actual como John MacArthur o quizás también Evis Carballosa del mundo hispano y otros que aceptan y promueven la mirada escatológica dispensacional. Entonces, vamos a plantear un poco más extendida la tesis del amilenialismo y después vamos a ir viendo aquellos esas puntualizaciones que hacen los amilenialistas actuales en las redes. ¿Sí? Me voy a enmarcar solamente a la de las redes nada más, en YouTube, TikTok, Instagram, etc. Los conocerán. Me voy a referir a sus argumentos y los voy a contrarrestar con la palabra de Dios, porque leyendo las escrituras y haciendo o tomando una hermenéutica normal y una exégesis natural de los textos, cuando digo una hermenéutica normal me refiero a una hermenéutica que utilice una exégesis gramática histórica teológica. Entonces, tomando una hermenéutica normal para poder acercarme al texto bíblico, ya sea escatológico, profético, histórico, poético. Entonces, tomando una hermenéutica y una exégesis normal y natural, podemos llegar a la conclusión que, por ejemplo, las propuestas del premilenialismo histórico y del premilenialismo dispensacional tienen asidero bíblico. Voy a hacer una breve diferenciación entre estos dos premilenialismos. El premilenialismo histórico se afirma histórico porque se asienta en esa mirada de expectativa del reino milenial que tenía la Iglesia en los primeros 2 siglos posterior al siglo I, antes de que la postura amilenial se haga preponderante en la Iglesia.
Me refiero a la Iglesia Católica y después la Reforma Protestante. Entonces, los primeros padres y apologetas, tanto del occidente como del oriente del imperio, aceptaron una interpretación literal del texto de Apocalipsis 20 y tenían la esperanza de un milenio. Quizás no todos, no de la misma manera, pero la visión general era esa hasta que desde Orígenes, desde Agustín de Hipona, se comienza a ir hacia una interpretación de las escrituras y especialmente de los textos escatológicos más alegórica. El sistema alegórico sustituye el sistema gramático histórico teológico, que es el mejor sistema para acercarse a las escrituras, dejar que la escritura sea la que me hable y utilizar el sistema alegórico solo si la escritura me pide, me llama a utilizar ese sistema. O sea, si la literatura que es parte de la escritura necesita una interpretación alegórica. Bien, vamos a ir profundizando a lo largo del avance del video, ¿no? Entonces, el amilenialismo, para resumir, afirma que el milenio de Apocalipsis 20 es o se cumplió o se está cumpliendo espiritualmente ahora entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto entra en contraste con la perspectiva premilenial, como dije, tanto el premilenialismo histórico como el dispensacional, que no dije cuál es la diferencia, ¿no? Con el dispensacional, lo hago rapidito. El premilenialismo dispensacional se diferencia del histórico en el que interpreta la profecía de las 70 semanas como que queda una semana de años, de 7, en donde se ha de cumplir la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia será antes de esa gran tribulación. Cristo vendrá por su iglesia antes para que no pase ese periodo de derramamiento de la ira de Dios, de la ira del Cordero, como dice Apocalipsis 6, creo que Apocalipsis 6:12, si no me equivoco. Y durante ese periodo, desde el premilenialismo dispensacional, Dios trata con Israel y los gentiles. El tiempo de los gentiles llega a su plenitud, entonces la iglesia es arrebatada, iglesia compuesta tanto de judíos y gentiles, y los que quedan, los tibios, los fríos, los que nunca quisieron acercarse al Señor durante este largo periodo de gracia, han de pasar ese periodo de gran tribulación que se describe allí en forma extensa en el libro Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, haciendo énfasis en los juicios que el Señor hará sobre la tierra, y que después de eso viene Cristo con sus santos y sus ángeles, vencerá a la bestia, al anticristo, que será una persona, un líder, tal como Cristo fue una persona. El antagonista, el anticristo, será una persona, la cual utilizará Satanás para destruir toda la obra de Dios en el mundo durante ese periodo de 7 años. Decimos 7 años porque en Apocalipsis aparecen periodos de, por ejemplo, enmarcados en un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? 3 años y medio, y después aparece un periodo de 42 meses, que es lo mismo, son 2 formas de decir 3 años y medio, sumado me da 7. Entonces, concuerda con las 7, con la semana, la última semana de Daniel, en la cual se dice que se llevará a cabo un pacto, ese príncipe venidero que sale de el pueblo que destruyó a Jerusalén, es decir, de Roma,
ese príncipe que ha de venir, hará un pacto con muchos, con Israel y con las naciones. Después se quebrará ese pacto, se anulará los sacrificios, estará el templo y se hará una abominación desoladora. Después, Daniel capítulo 7 también habla del anticristo, enmarcándolo como el cuerno pequeño, y también Daniel capítulo 11 a partir del versículo 36 habla acerca del anticristo. Entonces, y después tenemos varias escrituras, ¿no? Yo lo menciono porque también lo voy a contrastar con la mirada amilenial de este tema de la tribulación y el anticristo, que es muy variada. Entonces, termina ese periodo, viene Cristo con su iglesia y con los ángeles, se enfrenta con el anticristo y las naciones allí en el territorio de Israel, en el valle de Armagedón, y allí es derrotada la bestia y el falso profeta lanzado al lago de fuego, y comienza el milenio. Entonces, la diferencia es que el premilenialismo histórico, junto con el amilenialismo y otras posiciones, afirman que el arrebatamiento va a ser al final. Cuando Cristo viene, la iglesia pasa la tribulación. Es más, la iglesia es la que es el pueblo ese que es perseguido, no el pueblo judío. Entonces, Cristo viene para salvar a la iglesia. Y vamos a ver que eso, por lo menos si uno estudia profundamente los mismos pasajes que los amilenialistas proponen para decir lo contrario, para decir que no va a haber un arrebatamiento pretribulacional, esos mismos pasajes afirman que en realidad sí va a haber un arrebatamiento pretribulacional y que no tiene consistencia eso de que la segunda venida de Cristo va a ser para salvar a su iglesia. Así que vamos a ir por ese lado. Entonces, en general, como dijimos, los amilenialistas afirman que el reino milenial es ahora, que está reinando, pero presentan variaciones respecto a dónde y cómo sucede este reino milenial. Algunos sostienen que la iglesia es el reino sobre la tierra. Otros amilenialistas han afirmado que el milenio es el reino de Jesús y los santos en el cielo durante esta época. En esta perspectiva vemos cómo se elimina al reino milenial de Jesús sobre la tierra, eliminando a su vez su influencia terrenal. Además, y esta es otra postura central del amilenialismo, de acuerdo con esta postura, Satanás está actualmente restringido de su capacidad para engañar a las naciones. Pero aunque está restringido, aunque está atado, y tomemos en cuenta esa palabra, atado, Satanás está atado tal como dice Apocalipsis 20, él está aún activo. Entonces ahí vemos una incongruencia. Si está atado, ¿cómo puede estar activo? Para el amilenialista, si bien el reino de Cristo está en operación, este mundo continuará en su proceso de deterioro hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. El milenio simbólico del reino de Cristo a través de la iglesia, ya sea acá en la tierra o en el cielo, terminará con la segunda venida de Cristo. Luego habrá una resurrección, el juicio general para los creyentes e incrédulos, y después comienza el estado eterno descrito en Apocalipsis 21,
22. Bien, vamos a ver algunos errores que los amilenialistas actuales de las redes esgrimen cuando intentan hacer pasar este sistema como el único que es un sistema un sistema interpretativo que puede acercarnos a el entendimiento total de la profecía bíblica, ¿no? También conocido como la escatología ya hecha o la escatología cumplida, ¿no? Muy hermanado con el preterismo, ya sea cumplida ahora en el presente o cumplida en el pasado. Porque muchos de estos amilenialistas que están en las redes se presentan también como preteristas en su interpretación del Apocalipsis, ¿sí? Aunque también hacen algunas postulaciones acerca de que el Apocalipsis habla del futuro. Entonces, ¿en qué nos quedamos? O el Apocalipsis o toda la literatura escatológica de la Biblia apunta al pasado, o apunta al futuro, o apunta a todas las edades, o es una combinación de todo eso. Inclusive también podemos ir hacia una interpretación idealista que se va acomodando a las edades que van apareciendo con el devenir de la historia del ser humano. Pero tenemos que entender, por ejemplo, en el mensaje, el propósito del mensaje del Apocalipsis, que es la revelación de aquello que estaba velado para la iglesia y para la humanidad, y que Dios en su misericordia lo revela de una manera en que la iglesia de ese tiempo lo podía entender y nosotros hoy podamos tener la luz necesaria para ver en el Apocalipsis y en otras escrituras escatológicas la consumación del plan eterno de salvación de nuestro Dios, que comenzó desde la fundación del mundo. Entonces, para eso tenemos que anclarnos en una mirada interpretativa, aunque sea amplia, pero tiene que ser una. Bien, una de las cosas que hace el amilenialismo es decir que es la única postura que es más acorde a la escritura. Ellos dicen y afirman, inclusive algunos premilenialistas históricos también dicen que el amilenialismo es la única postura o sistema interpretativo, escatológico y teológico también, que se ajusta a las escrituras. Siempre y cuando, y esto lo digo yo, siempre y cuando las escrituras puedan interpretarse a través del método alegórico. Porque si sacamos del amilenialismo el método de interpretación alegórico, desaparece. Porque tiene que rendirse ante las evidencias que nos trae un acercamiento gramático histórico de los textos bíblicos. Por ejemplo, Apocalipsis 20, yo ya lo he propuesto varias veces, naturalmente está conectado con Apocalipsis 19, con Apocalipsis capítulo 16, con Apocalipsis capítulo 5, con Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde vemos la promesa de Cristo a su iglesia, donde algunos dicen que cuando venzan se van a sentar en su trono y van a reinar con él sobre las naciones con vara de hierro. Esa promesa no puede ajustarse a una espiritualización del reino de la iglesia, o sea, del reino de Israel que
es la iglesia reinando ahora. No se puede. ¿La iglesia está reinando con vara de hierro sobre las naciones? Me parece que no. Ni siquiera podríamos decir que esa profecía, algún católico dirá, bueno, esto se cumplió con la iglesia católica por su influencia, su larga influencia histórica, pero ni siquiera, porque hoy no tiene esa influencia, la perdió. Y la promesa que vemos allí en Apocalipsis 2, creo que era 2, que le dice a una de las iglesias, si vences, vas a gobernar conmigo a las naciones con vara de hierro y las vamos a quebrar como vasija. Ese es el cumplimiento de, por ejemplo, el Salmo 2, que habla del Mesías, del Hijo de Dios, que ha de reinar sobre las naciones con vara de hierro. Los quebrarás con vara de hierro. La vara de hierro no implica crueldad, implica firmeza en el reinado. Y eso no se puede aplicar a la iglesia hoy, no se puede aplicar al tiempo presente. Por eso no entiendo por qué el amilenialismo es la postura escatológica más coherente con el texto bíblico. Cuando el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional se ajustan a a un sistema interpretativo de las escrituras gramático histórico, es decir, va al texto, a lo que nos dice el texto bíblico. Yo no desecho la interpretación alegórica de ninguna manera. Es más, la necesitamos para entender muchos de los pasajes del libro de Apocalipsis, de Daniel, de Zacarías, ¿sí? que se utiliza estas figuras alegóricas para presentar otra cosa, para proyectar esa sombra larga hacia el futuro desde el pasado, que tiene que ver con las verdades reveladas por el Padre en cuanto a la consumación de su plan de salvación. Lo vuelvo a repetir todas las veces que sea necesario. La escatología tiene que ver con la consumación de todas las promesas del plan, del programa de nuestro Dios. Y el problema que yo le veo es que si hacemos una analogía, no una falacia de falsa analogía, sino una analogía correcta en cuanto a cómo Dios preparó lo que nosotros los cristianos podemos decir o definir como la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, y que alertó a su pueblo más de 1000 años antes que eso ocurriera, inclusive 2000 años antes, si hablamos de las profecías que están en Génesis, que se cumplieron literalmente. La primera profecía mesiánica la tenemos ahí en Génesis 3:15. Tú le herirás la cabeza a la serpiente, ella te herirá el calcañar, tú le herirás la cabeza y ella te herirá el calcañar. Es decir que la descendencia de la mujer que traerá redención a la humanidad caída, le dará el golpe definitivo, mortal, porque la herida de una serpiente en el talón humano no es mortal, pero la herida infligida de parte de nosotros en la cabeza de la serpiente es mortal. Entonces, esa profecía se cumplió literalmente. Y tengo textos bíblicos para apoyar eso. Voy a leerlos rápidamente porque hay mucho por tratar en este video. Hebreos
capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hablando de Jesús, dice el autor de la carta a los Hebreos: así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él, Jesús, también participó de estas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos en esclavitud. Desde la postura dispensacional, y supongo también que desde la postura premilenial histórica, entendemos que la muerte y resurrección de Cristo le dio el golpe definitivo a Satanás y a sus ángeles. Ellos están vencidos, derrotados, fueron humillados, como dice allí Colosenses capítulo 2. Colosenses, lo voy a leer rápido. Colosenses capítulo 2, verso 15, dice: y habiendo en ella, en la cruz, desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Acá me encanta porque esta Biblia, la BTX, a ver si hay alguna referencia textual, está bien, dice que Jesús triunfó como un conquistador romano, triunfaba sobre sus enemigos. Esta imagen la usa Pablo, guiada por el Espíritu, para poder ilustrar a los colosenses la magnitud de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre las potestades de las tinieblas. Cómo Cristo los derrotó. Dice que los desarmó. Y vimos allí en Hebreos capítulo 2 que el golpe mortal se cumplió en destruir a aquel que tenía el poder sobre la muerte. Al Jesús morir en la cruz del Calvario, llevar nuestros pecados y resucitar de entre los muertos, rompió ese poder, esa autoridad que el diablo tenía sobre nosotros. Y los desarmó. En eso estamos de acuerdo. Pero, Apocalipsis 20 dice que el diablo fue atado, anulado. Mientras que los amilenialistas aseguran que él puede seguir teniendo cierta actividad porque tienen en contra textos muy claros, como por ejemplo Primera de Pedro, capítulo 5, donde dice allí el verso 8: sed sobrios y velad, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si él está atado en el abismo o atado de una forma simbólica, anulado para impedir que engañe a las naciones, ¿cómo Pedro pudo haber dicho esto? Que nosotros tenemos que estar atentos porque él nos puede devorar. Después tenemos al mismo apóstol Pablo allí en Segunda de Corintios, capítulo 11. Fíjense lo que dice el versículo 3, 11:3. Pero temo que, fíjense, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fíjense, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Génesis 3:1. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis 12,
Apocalipsis 12. No quiero perder mucho tiempo, pero es necesario que tengamos bien en cuenta que el amilenialismo no es una postura o no es la mejor postura para poder acercarnos a la escritura. Fíjense, Apocalipsis 12, verso 9, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense que en esta descripción está engañando al mundo entero. Seguimos en 2 Corintios 11. Dice: pero temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en Cristo Jesús. O sea que el diablo puede engañar. Es más, hay un pasaje acá que es más claro todavía, que habla acerca del diablo engañando en el tiempo presente a la iglesia. Dice, para tener un contexto, 11 del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, hablando de aquellos que iban en nombre de Pablo o desacreditando al apóstol Pablo y predicando otro evangelio. Y dice: estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. ¿Qué me dice acá 2 Corintios 11:3 y 11:14-15? Que el diablo sigue engañando, que el diablo no dejó de engañar. ¿Y qué hago entonces con la propuesta amilenialista? El amilenialista me dice que Apocalipsis 20, vamos a leerlo rápidamente, Apocalipsis 20, dice: vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Después dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Acá el apóstol Juan ve en secuencia que el diablo, y pone todos sus nombres para que no quede ninguna duda que esa criatura que es atrapada es el diablo. Un ángel viene y lo atrapa, dice que lo ata. Los amilenialistas argumentan que el diablo ya está atado por el texto de Mateo 12. Lo voy a leer rápido. Mateo 12. Mateo capítulo 12, por favor, búscalo en tu Biblia. Dice Mateo 12, vamos a leer desde el versículo 27 para tener un contexto. De 26, perdón. Dice: entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino
de Dios? ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte? Y entonces saqueará su casa. Los amilenialistas argumentan que este texto es definitivo para decir que Jesús, en su muerte y resurrección y ascensión, ató al enemigo, ató al hombre fuerte para disponer de sus bienes. Pero el término, y también dicen que lo ató simbólicamente o en su derrota en la cruz, fue atado el diablo, porque se utiliza el mismo término griego acá en Mateo 12, 29, el mismo de de Apocalipsis 22. Pero vamos a ver algo. Quiero leerles la interpretación que hace un gran dispensacionalista, biblista, comentarista bíblico Evis Carballosa en su libro Apocalipsis. Quiero leer el comentario que él hace sobre este versículo 2 de Apocalipsis. Dice, de Apocalipsis 20. Dice, y lo ató por 1000 años. Versículo 2. El término griego, la frase griega sería que edeisen auton chilai etei. El verbo edeisen, ató, que es el mismo que utiliza Cristo para decir que el hombre fuerte es atado, es el aoristo indicativo, voz activa de deo, que significa atar, encadenar. El estudioso de la Biblia se topa acá con la pregunta, ¿puede un ser espiritual ser atado? La respuesta a esa pregunta se centra en el significado de atar. Escuchen esto. Sin duda, Juan utiliza un antropomorfismo, es decir, vocabulario humano para expresar una verdad que de otro modo sería incomprensible en la mente humana, tal como cuando en el Antiguo Testamento se habla del brazo de Dios, el dedo de Dios, la boca de Dios, o cuando dice y se arrepintió Dios. Atar a Satanás es una manera de decir Satanás es neutralizado, hecho inactivo o inoperante, literalmente neutralizado, hecho inactivo o inoperante. Obviamente que los amilenialistas aceptan el significado del verbo edeisen, pero ellos argumentan que aún así Satanás tiene cierta autoridad, pero el verbo habla de que Satanás es neutralizado. Neutralizado, ¿qué significa neutralizado? Cuando yo neutralizo algo o lo vuelvo a un estado neutro, es que no tiene actividad, que no tiene nada, no hace nada, no puede hacer nada. Dice que fue atado e impedido para engañar a las naciones. Ya vimos que, según la experiencia del apóstol Pablo, Satanás seguía engañando a los corintios. Y nos sigue engañando a nosotros hoy. Si Satanás estuviera, como dice este verbo, y tanto el verbo que utiliza Cristo para decir que el hombre fuerte tiene que ser atado, Cristo no dice que fue atado o que será atado, dice que tiene que ser atado para que se disponga de sus bienes. Está hablando de una instancia que tiene que ser futura. La neutralización, según la interpretación literal, histórica,
teológica y gramática es que este acto de atar a Satanás no ocurrió en el siglo I, sino que va a ocurrir después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También, si yo digo que todo el texto es alegórico, el abismo tiene que ser alegórico. Porque dice que lo ató, y el verso 3 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Yo como dispensacionalista, premilenialista dispensacional, sí veo acá mucho uso de símbolo. No todo acá es literal. La cadena no es literal, el sello no es literal, pero el abismo sí es literal. ¿Por qué es literal? Primero que encontramos el abismo en otras partes del libro Apocalipsis. Los demonios que son utilizados para atormentar a los impíos en el capítulo 9 vienen del abismo. Y hay una mención, a no ser que esto sea algo alegórico o simbólico, de un episodio que protagonizó nuestro Señor Jesucristo. Y si el abismo en Apocalipsis 20 es simbólico, también en este pasaje tiene que ser simbólico, porque se utilizan los mismos términos. Abisón en griego, vamos a ver, el abismo, la oquedad, el pozo. Lucas, capítulo 8. No, Lucas capítulo 7, si no me equivoco. A ver, no. Ustedes ven que lo estoy, que no está preparado esto, sino que les estoy trabajando con más que nada los argumentos bíblicos para poder contrarrestar las falacias amilenialistas. Esperen que yo lo voy a encontrar. Acá está, el endemoniado Geraseno. Si el abismo en Apocalipsis capítulo 20, verso 3 es alegórico, es una forma de decir que el diablo está aprisionado por la muerte de Cristo y resurrección, entonces el abismo mencionado acá, en este episodio por Jesús y los demonios, tiene que ser también simbólico. Fíjate lo que dice acá Lucas capítulo 8, a partir del verso 29. Mandaba al espíritu inmundo salir del hombre porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque atado con cadenas y grillos para ser custodiado, rompía las cadenas y era impelido por el demonio a los lugares desiertos. Verso 30. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque habían entrado muchos demonios en él. Y fíjense el verso 31 lo que dice. Y le rogaban que no les mandara ir al abismo. ¿Por qué los demonios tendrían terror de ir a un lugar alegórico? ¿Por qué los demonios tendrían terror de ir a un lugar simbólico? Porque ese lugar no es un lugar simbólico, sino que es un lugar literal, una prisión donde están los demonios. Y según Apocalipsis capítulo 9, de allí saldrán unas criaturas aterradoras que han de atormentar a los mismos impíos que las adoran. Porque a mí me encanta ese capítulo porque el castigo de Dios es justo, el medio que él utiliza es justo. Los mismos demonios que son adorados por las personas idólatras son los que les atormentan. Bien. Entonces, vamos a avanzar porque se va a hacer muy larguito
y no quiero, todavía tengo algo más que agregar a esto, ¿no? Entonces, esta postura de que el amilenialismo es el único sistema interpretativo, escatológico, que se adecúa a la escritura, no es correcto. Es más, tiene muchos errores si vos vas mirando de a poquito. Por ejemplo, el tema de del arrebatamiento de la iglesia al final. Utilizan muchos textos, como por ejemplo Mateo 24, verso 31, para decir que después de la gran tribulación manda a sus ángeles a juntar a sus escogidos, ¿no? Pero ese texto es muy claro que no habla de la iglesia, sino que está hablando de judíos y tal vez algunos gentiles, pero que estaban ahí en Israel, que estarán en Israel, pero de judíos, de israelitas, creyentes, que acepten al Mesías, como dice Zacarías capítulo 12, que cada uno se lamentará, como el mismo Jesús cita allí en el verso 29, que dice que se lamentarán las naciones de la tierra, cumpliendo así lo que dice Zacarías. Jesús está tomando las mismas palabras de Zacarías 12, que cada tribu se lamentará y llorará como al hijo único, como al hijo primogénito, hablando de Jesucristo, el único Hijo de Dios enviado para salvar a su pueblo le rechazó, pero en ese momento el remanente le aceptará. Entonces allí el Señor enviará a sus ángeles para juntar al remanente de Israel, porque ese es el contexto en que está el Señor revelando lo que va a pasar inmediatamente después de la tribulación. No habla de la iglesia, porque la iglesia no está ahí, la iglesia está viniendo con Cristo en ese momento. Y también porque ese pasaje no habla de ninguna manera de la resurrección. Porque si ese pasaje habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿por qué el Señor omitiría la resurrección? Porque no solo arrebata a los que están sobre la tierra, ¿no? Que el término que utiliza ahí el Señor en Mateo 24, 31 es reunirlos para la reunión, sino que se olvidó el Señor de decir que los muertos en Él, en Cristo, resucitan primero. ¿Por qué no alude a la resurrección? ¿Por qué Pablo sí lo hace? Porque lo que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y del 13 al 18 y en Corintios 15, creo que es del versículo 54 en adelante, hablan de la iglesia aparte de lo que ocurrirá después de la gran tribulación. Por eso, en ese aspecto también se equivoca el amilenialismo. Pero no voy a profundizar mucho con el tema del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver el tema del reino terrenal de Cristo. El amilenialismo, los amilenialistas actuales dicen que ya Cristo está reinando y que todas las profecías bíblicas se cumplieron en Cristo y la iglesia, reinando ya sea en el cielo o acá con la iglesia extendiéndose. No se niega que Jesús sea el rey y ejerce su autoridad como rey, pero él debe cumplir la profecía. Ya que estoy en Lucas, vamos a remitirnos a la profecía de el ángel Gabriel que le dice a María, Lucas 1, versículo 31, dice: he aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué le va a dar? ¿El trono del cielo? No, ¿qué dice? Le dará el trono de David su padre. Acá el ángel está concatenando el reino de Jesús, el Mesías, con el reinado de David. Dice, le dará el trono de David su padre. ¿Y
¿Y sobre qué reinará? ¿Sobre todo el universo, sobre el cielo? No, dice, y reinará sobre la casa de Jacob. La casa de Jacob es la iglesia. La casa de Jacob es el periodo en cual estamos pasando ahora. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y de su reino no habrá fin. Y este pasaje está concatenado con la profecía de Isaías capítulo 9. Isaías 9 es un paralelo a este pasaje, a esta revelación del ángel Gabriel. Allí Isaías 9, verso 7, vamos al verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro, el dominio, y él se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin, o sea, un reino de paz, extendido. Dice, ¿sobre qué trono? Sobre el trono de David y sobre su reino, sobre el trono de David y sobre su reino. ¿El trono de David acaso es la iglesia? ¿El reino de David es la iglesia? Para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Es entonces el amilenialismo la postura más coherente con la escritura? ¿Todas estas promesas pasan a la iglesia? Hay que hacer muchos malabares hermenéuticos y exegéticos para torcer la línea a que apunta el profeta al reino de Israel, a la restauración por medio de su Mesías, en su tierra, el reino de David, en Jerusalén, la ciudad del gran rey, como dice Jesús. Y no quiero leer Zacarías 14, porque no tengo tiempo. Literalmente dice que el Jehová que viene de los cielos y que pone sus pies sobre el monte de los olivos, reina sobre Jerusalén y habla de un reino sobre la tierra, un reino terrenal. No podemos alegorizar todo eso, por eso el amilenialismo comete el error de usar un sistema interpretativo equivocado para poder respaldar sus afirmaciones que se alejan de lo que dice la Escritura. Algunos dicen que el dispensacionalismo es un sistema muy nuevo, recién desde el siglo XIX, y que ellos están desde el siglo III o IV. Pero eso no hace que un sistema interpretativo sea correcto, no, la antigüedad del sistema. Puede ser un sistema nuevo, pero puede ser un sistema que está acorde a la escritura, y es más, hay evidencias de que la mirada pretribulacional, premilenialista pretribulacional, también estaba en los primeros siglos de la iglesia. Algunos padres como un padre oriental del siglo IV como Efraín el Sirio, hablaba acerca de que Jesús iba a rescatar a su pueblo antes de que sucediera la tribulación y apareciera el anticristo, que es lo que dice hoy el dispensacionalismo pretribulacional. Dispensacional, perdón, que es pretribulacional. También hay menciones de otros que no los tengo acá, después voy a hacer un video específico. Hay menciones de el pretribulacionismo en el siglo XVI, XVII y XVIII, mucho antes de Nelson Darby, que es el otro caballito de batalla, que es el otro muñeco de paja que usa el amilenialismo. Además del sistema falaz de
de interpretación alegórica, que alegorizan todo de tal manera de que dejan huecos en los pasajes bíblicos al interpretar. Hay evidencia de que se tenía esta postura de que el Señor iba a rescatar a su iglesia antes. Entonces, el amilenialismo asegura de que el reino es el reino de la iglesia hoy. La resurrección, que habla Apocalipsis 24, es una resurrección espiritual de los santos en Cristo Jesús. No es una resurrección literal. Pero hay un montón de textos y en la misma palabra que habla allí, volvieron a vivir, habla de algo muerto que revive, literalmente. No de un reavivamiento espiritual, de una resurrección espiritual, ¿no? Porque los amilenialistas van a pasajes de Pablo que dicen que en Cristo somos nuevas criaturas, que morimos en Cristo al pecado y resucitamos una nueva vida, y que ese es el cumplimiento de Apocalipsis 24, lo cual eso es falaz, eso es la falacia de falsa asociación, porque no se habla allí en Apocalipsis 24 de una resurrección espiritual, sino que se habla de una resurrección corporal, literal. Después, bueno, tenemos un montón de pasajes que no tengo tiempo, se va a hacer muy largo el video, que hablan acerca de el reino literal de Cristo sobre la tierra, desde Jerusalén, en la tierra de Israel, sobre todas las naciones. Voy a hacer un video acerca del milenio premilenial, la visión del milenio premilenial, ¿sí? Usando todos los pasajes de la Biblia. Y también, por último, quería desmentir un ataque que hacen ellos de que si el milenio es alegórico, también la gran tribulación es alegórica. O sea que no están muy de acuerdo dentro del premilenialismo, del amilenialismo, acerca de si ocurrirá o no la gran tribulación, porque algunos amilenialistas dicen que la gran tribulación es un periodo indefinido de dolores que la iglesia ha pasado y tiene que pasar hasta que venga Cristo. Otros mismos amilenialistas dicen que la gran tribulación se cumplió en las 70 semanas y en la caída de Jerusalén en Mateo 24. Entonces son preteristas y dicen que la gran tribulación era allí sobre el pueblo judío por haber rechazado a Cristo y en la conquista de Jerusalén por manos de Vespasiano y Tito. Ahora, obviamente hay contradicciones porque el amilenialismo sale de que todo ocurre en el tiempo presente y se va al tiempo pasado, o mezcla el tiempo pasado con el tiempo presente. Cuando en realidad, cuando Jesús habla de la gran tribulación, habla de un periodo, o habla como si fuera un periodo histórico literal. Un periodo histórico literal. Voy a leer rápidamente los pasajes. El primero, Daniel capítulo 12, dice 12:1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando dice tu pueblo, no está hablando de la iglesia. La iglesia no es el pueblo de Daniel. El pueblo de Daniel es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel.
Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel. Miguel es el que en Apocalipsis 12 pelea contra Satanás y sus huestes y es echado a la tierra. Y después dice que la mujer, allí esa mujer simbólica, es perseguida por el dragón y se esconde en el desierto y es atacada y le ayuda a la tierra. Después sigue persiguiendo a sus descendientes. Ahora, qué casualidad que Miguel aparece en este tiempo escatológico, profético, al mismo tiempo que Juan nos dice que Miguel aparecerá para pelear contra el enemigo y vencerlo. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. El cumplimiento, de esta profecía lo tenemos en la profecía de Apocalipsis capítulo 12. Mi pregunta es, ¿se levantó Miguel en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Sucedió esto con el pueblo de Daniel en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo? Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo. ¿Y qué dice después? Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y qué casualidad que Jesús utiliza el mismo lenguaje cuando habla de la gran tribulación. Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Verso 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, los mismos que han de ser después reunidos por Cristo, aquellos días serán acortados. Fíjate que algunos amilenialistas pueden decir que esta tribulación, esta persecución, esta angustia que padece el pueblo se cumplió en el asedio de Tito, de Vespasiano y Tito, en contra de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Pero vos te podés fijar acá que dice que el pueblo será libertado. Tu pueblo será libertado. En el año 70 perecieron casi todos los judíos. Nadie fue libertado. Es más, los judíos que quedaban fueron esclavizados. Los únicos que fueron, o que no que fueron libertados, porque si fueron libertados significa que primero son apresados. Los únicos que fueron exentos fueron los cristianos que huyeron a Pelia porque se acordaron de lo que Jesús les dijo allí en el registro de Mateo 24. Por lo tanto, Daniel 12 no apunta ni a los judíos que son atribulados en el año 70, ni a la iglesia, porque 2 veces dice el ángel que le está hablando a Daniel, tu pueblo, tu pueblo. El pueblo de Daniel no es la iglesia. El contexto en que está hablando Daniel habla de Israel, de Judá, de Jerusalén, de judíos. No habla de cristianos, no habla de el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y para poner la cereza en el postre, el versículo 2 dice que después de que suceda esto, va a haber una resurrección. Dice, y en aquel tiempo, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza
y confusión eterna. Y esto concuerda con Apocalipsis 20, que dice que fueron resucitados los perseguidos por la bestia, los que fueron atribulados, los que van a ser atribulados. No quiero leer los pasajes que tienen que ver con la bestia atribulando al pueblo de Israel, que está en Daniel capítulo 7, que dice que el cuerno pequeño venció a los santos, los persiguió y los venció. Por último, y esto sí es lo último, quiero hablarte de una interpretación que hacen los amilenialistas actuales. Los amilenialistas actuales lo que hacen es comparar la gran tribulación con el éxodo. Alegorizan el hecho histórico del éxodo, que se puede hacer, ¿sí? Porque vemos en la Biblia que hay un ejemplo de un apóstol que, para enseñar acerca de la libertad de los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y los que están atados a la ley, la diferenciación entre ellos, ¿qué hace Pablo? Alegoriza las dos esposas que tuvo, el episodio que tuvo Abraham con sus dos esposas, con Agar y Sara. Entonces él alegoriza diciendo que Sara representa la promesa y Agar representa a la ley. Entonces, ¿se puede utilizar un evento histórico para alegorizarlo, para hacer una enseñanza más profunda? Sí, se puede utilizar, porque tenemos el ejemplo de Pablo, que lo hace allí en el libro de Gálatas. Pero el problema es que los amilenialistas actuales utilizan para graficar la gran tribulación con el episodio del Éxodo. Y también allí el evento del rapto de la iglesia también, que ocurre al final, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Ellos dicen que el faraón sería ese poder satánico que oprime al pueblo de Dios, a la iglesia, que está representado con los israelitas fieles. Está la iglesia apóstata, que son los israelitas idólatras, y está la iglesia fiel, que está representado con los israelitas que clamaban a Dios, ¿no? Como dice allí Éxodo capítulo 3. Ahora, la liberación enviada por Moisés, a través de Moisés, es la liberación que hará Cristo. Primero con las plagas, que habla del juicio de Dios sobre el pueblo. Entonces las plagas del Apocalipsis son las plagas del Éxodo. Y si uno hace un estudio bíblico, exegético, haciendo o comparando el lenguaje que se utiliza para describir las plagas de, por ejemplo, Apocalipsis 9, con las 10 plagas de Egipto, van a ver que es un lenguaje parecido. Dios utiliza plagas para hostigar a los enemigos de su pueblo, para que los liberen. Y a lo último ocurre la gran liberación. Son sacados de Egipto los israelitas y los lleva hasta la tierra de Canaán. Entonces, esta alegoría sería que, de la misma manera que Moisés liberó a su pueblo y lo llevó a Canaán, así vendrá el Señor Jesucristo al final de los tiempos, arrebatará a su iglesia, juzgará a sus enemigos y después se los llevará a Canaán, que es el estado eterno, el cielo, etc., ¿no? Después del juicio. Hay una cosita, hay un problema con eso. Cuando, por ejemplo, vuelvo a Pablo, cuando Pablo hace la analogía, la alegorización de ese hecho histórico, Pablo lo hace naturalmente. Pablo utiliza todo el hecho histórico. Entonces, todo el hecho histórico del conflicto de las dos esposas de Abraham, de lo que representan esas dos mujeres, coincide con lo que Pablo quiere enseñar acerca de la ley y la promesa. Los hechos reales e históricos coinciden
paso a paso con la enseñanza alegórica que quiere dar el apóstol Pablo. Ahora, el hecho histórico del Éxodo no coincide paso a paso con la descripción escatológica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No coincide. Rompe esa regla. Si vos vas a alegorizar un hecho histórico y vas a sacar una enseñanza, tiene que ese hecho histórico completar todo el espectro de tu enseñanza. No deben quedar cabos sueltos. Por ejemplo, ¿cómo Canaán puede ser el estado eterno? Si cuando los hebreos llegaron a Canaán tuvieron que conquistar, tuvieron que pelear, tuvieron que seguir sufriendo. Cuando el estado eterno de Apocalipsis 21 y 22 hablan de que no hay más muerte, no hay más enemigo, no hay más maldición, que toda lágrima es enjugada del ojo de los escogidos. Los hechos que ocurren en el Éxodo apenas se parecen a los hechos que ocurren en la segunda venida de Cristo. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos da una ayuda. Si vos querés alegorizar con un hecho histórico del Antiguo Testamento, no es el Éxodo, su segunda venida, el reino milenial, no es el Éxodo, el arrebatamiento, no es el Éxodo, son los días de Noé. Y el Señor Jesús dice así, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Jesús lo dice bien claro. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Hubo un pregonero de justicia, un castigo que iba a venir sobre todos, nadie le hizo caso, hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Hubo un arca de salvación, que es Cristo, que salva a los sobrevivientes. Ahora, ¿dónde entra el rapto acá? El rapto pretribulacional. Sí entra el rapto. Porque en Génesis, capítulo 5, dice que antes que ocurriera el diluvio en el pensamiento de Jesús es comparado a su venida, a su segunda venida gloriosa. No al rapto de la iglesia, a su segunda venida. Pero antes de que ocurriera el diluvio, que Jesús lo compara con su venida gloriosa, Enoc es arrebatado. Yo me pregunto, extendiendo la alegoría, ¿no? Porque Jesús dice en los días de Noé, en los tiempos de Noé. Y Enoc entra dentro de los tiempos de Noé, porque estos tipos vivían muchísimos años. ¿Qué podemos decir? ¿Dónde entra Enoc? Ahí. Dice literalmente el texto de Génesis que Enoc desapareció. Era un hombre que vivía caminando con Dios. Un hombre que caminaba con Dios constantemente, de tal manera que un día desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Qué raro, ¿no? Hay un arrebatamiento antes del evento del diluvio. De la previa y del diluvio. Hay un arrebatamiento antes. Y si seguimos la alegoría de Jesús, si seguimos la alegoría del Señor Jesucristo, Él es el arca que resguarda en el diluvio, que es el día en que viene el Señor y juzga a sus enemigos, a sus siervos, los resguarda. El diluvio no es la gran tribulación, porque Jesús no dice que el diluvio es la gran tribulación. Jesús dice que su venida será como en los días de Noé. Estaban todos haciendo la suya y vino el diluvio y se los llevó a todos. En Mateo 24 se especifica bien
que el juicio es contra los impíos. Y siempre Jesús, cuando usa el término escogidos, se refiere a los judíos porque le está hablando en el contexto, ahí Mateo 24, le está hablando en el contexto de la pregunta que sus discípulos judíos le hicieron acerca del reino, de su venida y del destino de el templo. No está hablando de la iglesia. No le preguntaron qué va a pasar con nosotros. No, le habla de los judíos que han de creer en él. Entonces Jesús les va revelando, intercalando los eventos del año 70 del primer siglo con lo que va a ser en los días de su segunda venida. Y utiliza como alegoría los días de Noé. No el Éxodo, sino el Señor utilizaría el Éxodo para hablar de esa gran tribulación, pero no lo hace, sino que utiliza los días de Noé. Y en los días de Noé, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en ese tiempo? Antes del diluvio, el Señor arrebató a su siervo fiel. Y después del diluvio vino la tierra nueva, que para los premilenialistas, tanto históricos como dispensacionales, creemos que es el milenio y después la conexión del cielo y la tierra con el descenso de la Nueva Jerusalén. Creo que está claro que las propuestas y ataques de los amilenialistas en cuanto a defender su postura y en cuanto a atacar tanto el premilenialismo histórico como el premilenialismo dispensacional son falaces. Respeto a los hermanos y respeto a la postura, pero yo estoy viendo en muchos videos y en muchos vivos que se está poniendo al amilenialismo en un pedestal para que haya un natural rechazo al premilenialismo, ya sea histórico o dispensacional. Yo te di las evidencias bíblicas de que la postura dispensacional y también en cierto aspecto histórica, premilenialista histórica, son las que más se acercan, más tienen coherencia con el texto bíblico, con el plan soteriológico de nuestro Señor, en los diversos tiempos. Yo siempre aclaro que no soy dispensacionalista reformado, que solo tomo la escatología dispensacional. Yo soy arminiano wesleyano, creo que el Señor gobierna el universo, es soberano, pero Él lo hace por medio del libre albedrío, a diferencia de otros dispensacionalistas, como por ejemplo Evis Carballosa, que habla mucho acerca de la predestinación, la doble predestinación y todo eso. Me encanta el comentario que hace Evis y otros, pero no estoy de acuerdo con su postura de la predestinación, por ejemplo, o de la salvación imperecedera, que como arminiano entiendo que no dice eso la Escritura, pero sí con la escatología dispensacional, porque es algo que se va marcando a lo largo de toda la Escritura, y la instalación de un reino sobre la tierra. Incluso mi denominación, la Iglesia del Nazareno, está abrazando la escatología de la nueva creación, que habla literalmente del reino sobre la tierra, sin hablar del milenio. Específicamente la postura de la escatología de la nueva creación asume que va a haber un tiempo preparatorio y allí lo pone al milenio, pero habla de el reino sobre la tierra, como creemos los que tenemos la escatología clásica dispensacional o
premilenialista histórica. Entonces, estamos más en armonía que con el amilenialismo, que dice que el reino es espiritual, el reino es ahora ya espiritual, o con el postmilenialismo, que dice que el reino se está construyendo y que se dará antes de la segunda venida de Cristo, cuando el texto es claro que viene Cristo, derrota a la bestia de sus secuaces y después comienza el reino, tal como apoyan los otros textos. Bueno, espero haber sido claro. No es un ataque personal a ningún hermano en Cristo, ningún pastor. Por eso no los mencioné, sino que mencioné sus posturas. Yo les animo, si te hace ruido lo que dije, fíjate en internet, vas a ver que hay una serie de personas que están defendiendo, y está bien que lo hagan, está bien, a rajatabla como la única opción bíblica, ese es el tema, la única opción bíblica, el amilenialismo, el amilenialismo, porque hay un solo amilenialismo, aunque también hay contradicciones entre ellos, porque ellos también dicen que o no están de acuerdo en cómo será, por ejemplo, el anticristo, la gran tribulación, o cómo es el reino, si es en el cielo o es acá en la iglesia sobre la tierra. No están de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, si te gustó, si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Te pido que dejes ahí tu parecer. Si estás totalmente en contra, poneme ahí que estás en contra, con fundamento, con respeto, con amor, ¿sí? Porque el propósito de este canal es poder expresar verdades desde la teología, en este caso desde la teología bíblica y también desde la teología en general, para ayudarte a tu crecimiento a la imagen de Jesucristo. Que Dios te bendiga en gran manera y nos vemos en un nuevo video de este canal, Cristian Toriesi.